Y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo, Ernest, fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Respondí con las manos temblando. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y Henry, mis propios hijos, de pie junto al ataúd con expresiones extrañamente serenas. Algo estaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras que Ernest reparaba bicicletas en una pequeña tienda que heredó de su padre. Pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar, amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Caminaba hacia el mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Salió de su tienda con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme de inmediato. Buenos días, Margo, dijo con voz suave. ¿Quieres que le eche un vistazo a tu bicicleta? No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el viejo roble de la plaza, luego en promesas de amor eterno y, finalmente, en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lata. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, pensé que mi corazón iba a estallar de felicidad. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos con tanta modestia, por qué no teníamos un coche como otras familias. Henry lo seguía en todo. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció trabajo en el taller, pero lo rechazó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron a Ernest profundamente, aunque nunca me lo dijo. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con una expresión de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió empleo en una inmobiliaria en la ciudad. Henry le siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernest y yo habíamos visto en toda nuestra vida. Al principio me sentía tan orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros no pudimos, salir de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco esa alegría se volvió tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en autos caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. Mamá, me dijo Charles en una de sus visitas esporádicas, tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Allí criamos a nuestros hijos, compartimos miles de comidas y envejecimos juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Sabio, me decía, Margo, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos. Yo me negaba a creerlo. Me justificaba sus ausencias, sus llamadas breves y sus promesas incumplidas. Están optando sus vidas, me decía a mí misma. Algún día volverán a ser los hijos amorosos que criamos. Pero en mi corazón sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo. No nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando Charles se casó con Jasmine Albrecht, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo.
Trajo a cargo con tacones que se hundían en la tierra del porche y un elegante vestido rojo que parecía valer más que todo lo que yo había tenido en la vida. Dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Yasmín casi no tocó la comida que con tanto cariño había preparado. El plato y cortaba trocitos de pollo, pero apenas comió. Charles parecía nervioso, pidiendo disculpas por cosas de las que nunca antes se hubiera avergonzado. La próxima a un restaurante, susurró a Yasmín, pensando que yo no oía, pero sí oí. Cada palabra me atravesó como un cuchillo. Se mantuvo, pero adoptó la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales y, aun entonces, siempre parecía con prisa por irse. Estaba con el teléfono, cerrando tratos incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, tengo que irme, decía antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Fueron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y se iban con un evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguí cosiendo, pero mis ojos no eran los mismos. Nos arreglábamos con nuestros modestos ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros hijos exitosos. ¿Parte más triste, Margot?, me dijo una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero. Es que el dinero les ha hecho creer que no somos importantes. Como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, sino en el corazón. Ya no éramos sus padres queridos. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Cuando Charles compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. Nuestros hijos eran dueños de fortunas que no podíamos imaginar. Tienes que vender esta casa y mudarte a una comunidad para personas mayores, sugirió Yasmín en una de sus raras visitas. Hay lugares muy bonitos para gente de tu edad. Estarías más cómoda. Me golpeó como una bofetada. Una comunidad de jubilados. Después de construyendo y criando a estos hijos con tanto amor, querían mandarnos a un hogar. No necesitamos un hogar, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero los de Charles y Henry apoyaban la idea de Yasmín. Para ellos éramos una carga, un problema que había que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias más directas. Con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, he estado pensando en su futuro. Sumo, vale $1,000. Si la venden, puedo poner algo de dinero para que se muden a un lugar mejor, un lugar más adecuado. Para nosotros no había lugar mejor que la casa donde habíamos sido felices durante décadas. Entendía eso. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Ernest lo miró con tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Henry, apoyando a su hermano como siempre. A tu edad un accidente sería muy peligroso. Preocupadas, pero yo percibía algo más detrás, una impaciencia, una urgencia que no lograba comprender del todo. Tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin decirnos nada. Permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, dijo Charles en una cena especialmente incómoda, Yasmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. Estaba pidiendo nuestra herencia mientras todavía estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernest permaneció serio, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Madre y yo murmuramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, intervino Henry con una dureza que nunca antes había mostrado. Ya estás viejo. No puedes seguir viviendo en el pasado.
Después de que se fueron, Ernest y yo hablamos hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, me dijo mi esposo, una preocupación que nunca antes había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición ni impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. Fundamentalmente tenía razón. No podía imaginar que mis propios hijos planeaban algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Que se avecinaba no era un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Lo normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo, sin Yasmín, y lucía más serio de lo habitual. Sentado en la mesa de cocina donde había desayunado tantas veces de niño, quiero que sepas que pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti. Suenan en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernest, me provocan un escalofrío. Sé lo que pasase. ¿Qué sabía el que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Al taller como lo había hecho todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, albóndiga y puré, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló. Señora, una voz que no conocía. Le llamo del Memorial Hospital. Su esposo ha tenido un accidente grave. Tiene que venir inmediatamente. Dibujar en la mente como tinta y agua. El mundo se detuvo. De gelatina y agarrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sigue vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Llevó porque estaba temiendo tanto que no podía ni sostener las llaves. Durante todo el trayecto, mi mente se negaba a procesar lo que ocurría. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. Algo así. Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie los había notificado, al menos no a mí. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá está muy grave. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática. Los ojos, pero algo en su expresión me pareció extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando buenas noticias en vez de sufrir por su padre. ¿Podemos verlo? Pregunté desesperada. Solo uno a la vez, y por 5 minutos máximo, explicó la enfermera. Cuando entré en esa sala de UCI, el corazón se me hundió. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas con vendajes que cubrían gran parte de su rostro y brazos. Sí. Su reacción era trabajosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban sin cesar. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Amor, aquí. Todo va a estar bien. Te vas a recuperar como siempre. Por un momento sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Mi guerrero luchaba por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Casi viví en el hospital, durmiendo en las sillas incómodas de la sala de espera. Charles y Charles para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché fragmentos de conversaciones que no pude comprender del todo en ese momento. Por el seguro médico, por el coste del tratamiento. Charles hablaba por teléfono sobre pólizas de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles en el segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene $30,000. Además hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta $75,000 más. ¿Por qué hablaba de dinero mientras Ernest aún luchaba por su vida? Por el seguro en vez de por la recuperación de su padre. A mí no me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre mejore. Dijo. Pero vi algo en sus ojos que no me gustó, una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre yacía muriendo. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. Un hombre mayor, de expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Ayes, comenzó suavemente, la condición de su esposo es crítica. Y el traumatismo cráneoencefálico es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos que ser realistas respecto a sus posibilidades. Pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. ¿Quiere decir que hay que prepararse? Su esposo está en coma inducido.
Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy improbable que recupere la conciencia. Mi mundo se desmoronó. Matrimonio, toda una vida construida juntos, y ahora me decían que todo se estaba desvaneciendo como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos, cueste lo que cueste, por todo el tiempo que haga falta. Pero una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles con voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Quería ser una carga para nadie. Una carga. Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían arruinar todos tus ahorros. Otra vez el dinero. Siempre el dinero. Mi esposo estaba muriendo y ellos calculaban costes. Sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Pasó algo que todavía me la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió sonido. Enfermeras. Llenando. Está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest volvió a su estado anterior. La enfermera miró los monitores y negó con la cabeza. Los musculares involuntarios, señora. Eso no significa que esté consciente. Pero yo supe lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. En la madrugada del viernes, las alarmas de las máquinas sonaron. Luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité corriendo hacia la habitación. Durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Su cama abrazando su cuerpo tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital una hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados como si hubieran esperado la llamada. Documentos, trae y números de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles mientras yo todavía lloraba inconsolable. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También hemos contactado con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. Eficientes, tan comenzados, tan fríos apenas una hora después de perder a su padre. Esperándome desde que recibí tu primer mensaje, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Steven abrió la carpeta y sacó un pequeño dictáfono. Hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Necesito que sepas que si pasa algo, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer Charles me trajo unos papeles que dijo eran para proteger mejor a Margot. Pero me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernest fue como tenerlo de nuevo por unos minutos, pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Continuó. Henry, haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, que como en el desayuno, a qué hora salgo de casa, si Margot viene conmigo al taller. Dice que es por preocupación, pero algo en su manera de preguntar me preocupa. Stephen pausó la grabación. Esa conversación había sido 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Grabación, esta vez, voz de Charles de fondo hablando por teléfono. No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué yo me intereso tanto por su seguro. Tengo el metanol. Suena perfectamente porque los síntomas parecen un ataque al corazón o un derrame. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, ella estará tan devastada que podremos hacer con ella lo que queramos. Empezaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Stephen en voz baja. Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernest. Grabación.
Esta vez era Henry hablando con alguien. Todo está listo. Mañana Charles le va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. Beber sin sospechar nada. ¿Los síntomas? Empezará con mareos y confusión, luego pérdida de la vista, convulsiones, coma. Los médicos creerán que es un derrame o un ataque al corazón. Cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Bajo por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterró. Mis hijos, los bebés que yo había amamantado, los chicos a los que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso. Las grabaciones. ¿Cómo? Pregunté entre sollozos. Pusiera dispositivo, escucha en su casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en los doméstico y en otros lugares estratégicos. Fotografías de la saleta. También tengo esto. Charles comprando metanol en una ferretería a 30 millas del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en vídeo. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de la ferretería con una pequeña botella en las manos. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernest. Continuó Steven, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. 000 Charles a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por $40,000. Estaban desesperados. Todo empezó a encajar. No era solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernest. Financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron el seguro de vida de su padre como una fuente fácil y rápida de dinero. ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest? Le pregunté. Henry son muy listos, dijo. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para cambiar el diagnóstico oficial. En vez de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca por complicaciones de un accidente laboral. Médica, mis grabaciones quizá no habrían bastado para una condena. Pero ahora teníamos todas las pruebas juntas, dije sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Y hay una cosa más que debes. Que última vez se oían juntas las voces de Charles y Henry. Dinero del seguro de papá, hay que deshacerse de mamá también, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que se vuelva sospechosa o que alguien le meta ideas en la cabeza. Contó Henry. Pero esta vez podemos hacer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero sería para sus únicos herederos. Todo sería nuestro. El dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Temblaba incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí, todo por dinero. Dijo Steven con suavidad, sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para hacer que paguen por lo que hicieron. Pregunté secándome las lágrimas. Ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento O'Connell es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, debemos actuar deprisa. Tus hijos planean declararte incapaz mentalmente mañana. Será mucho más difícil proceder legalmente. Repetí. Telefónica se reunirán con el juez Miller a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Con una determinación que no había sentido en semanas. Tenemos que actuar, confirmó Stephen. Pero primero hay una cosa más que quiero mostrarte. Fotografía de la carpeta. En ella, Ernest salía de una clínica médica que yo no conocía. Tu esposo fue a hacerse un examen médico completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. Enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal. Todo estaba perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. De evidencia que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano asesinado por sus propios hijos. Tomándole la mano, gracias por mantener la promesa a mi esposo. Sigamos justicia. A Steven y yo directamente avisaría. El sargento O'Connell estaba de servicio nocturno esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos.
las 8 de la noche y la ecuación estaba relativamente tranquila. Dije con voz firme: necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo, Ernest. Él sorprendido. ¿Asesinato?, dijo. Señora Hayes, el certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. Función es falso, él respondí, colocando la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi esposo fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Horas, Steven y yo presentamos todas las pruebas, las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban los retiros no autorizados, los resultados médicos recientes que probaban su salud perfecta y, finalmente, las conversaciones grabadas en las que mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes para matarme a mí. Escuchó cada grabación, él una expresión cada vez más grave. Cuando terminamos se recostó en su silla y negó con la cabeza incrédulo. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Quiere seguir con esto, señora Hayes?, preguntó. Una vez arrestemos a sus hijos no hay vuelta atrás. Respondí con toda la dignidad que pude reunir. Esos hombres asesinaron a mi esposo en sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus delitos. La exhumación del cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparada para eso? Necesario, respondió, sin dudar. Llamó de inmediato al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la gravedad del caso llevó al fiscal a presentarse en la comisaría personalmente. Tras revisar todas las pruebas, autorizó de inmediato las órdenes de arresto para Charles y Henry. Nos explicó el fiscal. Tenemos que asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir más evidencias. Casa esa noche. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, preguntó con preocupación. Respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado. Esa noche. Me quedé sentada en la cocina mirando las fotografías de Ernest que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte no sentí solo dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que la justicia por su asesinato llegaría pronto. Sonó mi teléfono. Aló. Era Charles. Venir a la... Ahora mismo. Ha pasado algo terrible. Pregunté fingiendo preocupación. Explique en persona. Ven, por favor. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior sabía que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí, pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. Mentí. Dejé la cocina. A las 7:30 vi desde mi ventana como varios coches de policía se dirigían hacia las casas de mis hijos en distintas direcciones. Repetidamente durante mi próxima hora, primero Charles, luego Henry, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba, pero no respondí ninguna llamada. El sargento O'Connell llamó a mi puerta. Dijo: hemos arrestado a Charles y a Henry. Están bajo custodia, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Pero esta vez no por miedo sino por alivio. Al principio, pero cuando producimos las grabaciones se derrumbó. Henry intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo durante 6 cuadras. No a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente de la mujer fría y calculadora que conocía. Por favor, tiene que sear los cargos contra Charles. Él no es malo. Solo estaba desesperado por sus deudas. Es mi culpa también. Yo lo presioné mucho para que consiguiera dinero. La de compasión. Tu marido envenenó mío. Llegó a asesinarme también. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó ella desesperada. Piénsalo, esto destrozará a la familia. Día que decidieron matar a Ernest por dinero, respondí con frialdad. Ahora, por favor, abandona mi casa. Procedió a la exhumación del cuerpo de Ernest. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto: niveles letales de metanol en su organismo, suficientes para causar todos los síntomas que presentó antes de morir. Sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Salieron a la luz los detalles durante la investigación.
Charles realmente debía $7,000 a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo con violencia. Henry había perdido $5,000 en salas de juego clandestinas y también enfrentaba amenazas del seguro de vida de Abst como su única salvación, pero su codicia les llevó a aumentar las pólizas tan dramáticamente que despertaron las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Charles. Fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Los detalles del plan que Ernest había urdido con él. Tu esposo fue más astuto de lo que sus hijos creían. Sospechaba que algo malo se acercaba, aunque no sabía exactamente qué. A investigar a Charles y Henry, sino también para protegerme si algo le ocurría. ¿Sabía que lo iban a matar? Le pregunté. Dijo Steve. No, pero sospechaba que su vida estaba en peligro. Por eso instalamos los dispositivos de escucha. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si le pasaba algo, la verdad saldría a la luz. En sus últimos días, me había estado protegiendo. Había previsto la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para que la justicia prevaleciera. Para dentro de 2 meses. Tanto Charles como Henry enfrentaban cargos por asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevaban una pena de 25 años a cadena perpetua. Él llegó tras 2 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros de varios periódicos regionales vinieron a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo gente, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernest, incluso personas que apenas conocía, que querían presenciar ese histórico momento de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había llevado en nuestra boda tantos años atrás, pero que ahora representaba luto y dignidad. Steven me acompañó, sentado a mi lado durante todo sus fuerzas para afrontar el día más difícil de mi vida. Charles y Henry entraron al tribunal esposados, vestidos con monos naranjas. Vera rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía piedad por ellos. Solo una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de matar físicamente a su padre. El caso con una precisión demoledora. Una a una, las grabaciones se reprodujeron en la sala. El silencio era absoluto cada vez que las voces de Charles y Henry sonaban planeando fríamente el asesinato de Ernest. Cuando grabación en la que planeaban matarme a mí también, varias personas en la audiencia soltaron un grito ahogado. Una mujer mayor se levantó y salió del tribunal llorando. No, era difícil procesar una crueldad así. Da al jurado, dijo el fiscal en su declaración de apertura, este no es un caso ordinario de avaricia familiar. Es un caso de premeditación fría y calculada. 2 hombres decidieron asesinar al padre que los crió con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los defensa intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero la evidencia fue abrumadora. Las mienten. Los documentos bancarios no mienten. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernest no miente. Cuando Icar subí al estrado con las piernas temblorosas pero con la mente clara. Había esperado ese momento durante meses. Me preguntó el fiscal, ¿puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Creía en una relación con ellos, respondí mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó desde el amanecer hasta el anochecer para darles lo mejor que pudimos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían hacer daño a su esposo? No, di. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Les confié ciegamente. Cuando me dijeron que Ernest había sufrido un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido pensé que eran eficientes por el dolor. No estaban encubriendo un asesinato. Charles cabeza durante mi testimonio. Henry me miró con desafío, pero vi lágrimas en sus ojos. De llantos. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El juicio llegó cuando el fiscal decidió poner la grabación completa de la conversación en la que planearon mi asesinato. La voz de Charles llenó la sala. Dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un recorrió la audiencia. Varias personas me miraron con incredulidad y compasión. ¿Cómo escuchar esa grabación por primera vez?, preguntó el fiscal.
Me había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi esposo, respondí con la voz entrecortada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños a los que consolaba en sus pesadillas habían muerto y habían sido reemplazados por 2 extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La otra interrogarme insinuando que tal vez había interpretado mal las intenciones de mis hijos, que quizás el duelo me había llevado a exagerar la evidencia, pero las grabaciones hablaron por sí solas. Steven también testificó, explicando en detalle cómo Ernest lo había contratado por miedo a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recopilada, cada momento grabado que reveló. Él presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest. Explicó cómo ese veneno actúa lentamente, provocando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Tras testimonios devastadores llegaron los alegatos finales. El fiscal fue demoledor. Víctimas de las circunstancias, dijo. Son depredadores que vieron en sus propios padres obstáculos financieros a eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest y planeaban hacer lo mismo con Margot. No, merecen justicia. El juez de 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Pude mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. Contra Charles Hayes y Henry Hayes por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, encontramos a los acusados culpables. La estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se desplomó en su silla, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. Henry rígido, mirando al frente sin expresión. En inspiración para cometer el asesinato contra Margot Hayes, los encontramos culpables. El juez inmediato a la sentencia. Hayes, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, les condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Al palabra sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Por fin, justicia para Ernest. Tras vino a abrazarme y a expresarme su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza sino de alivio. Más puede descansar en paz ahora, me susurró. Aquí, mi casa, que ahora se sentía distinta. Ya no era un lugar de dolor y traición. Volvió a ser mi hogar, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Estarme una semana después del juicio. ¿Cómo? Me preguntó. Respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de Ernest duermo tranquila. Sé que él descansa porque su muerte no quedó impune. Los ahorros, doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares. Ese manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. En juicio recibí una carta por correo de la prisión. Era de Charles. Mamá, merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. Deudas, la desesperación nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Henry y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por $5,000 que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que sentimos que fuimos tan malos hijos. No llegué a evitar su suicidio. Charles ahorcado en su celda al día siguiente. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso completo y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. He convertido el taller de Ernest en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. En un amigo cercano, me visita con regularidad para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los convirtieron no fueron mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo de vuelta a Ernest, pero me dio paz. Cuando me siento en el porche donde solíamos tomar café, juro que siento su presencia orgullosa por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, aunque eso significara perder a mis hijos para siempre. Desde aquel terrible día en el cementerio cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos,
Me dice mi querida amiga Doris, brillan con una paz que no tenían antes. Construimos nuestro sueño sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pinté las paredes y creé el jardín más hermoso del vecindario. Claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer en los años más difíciles. Stephen Callahan se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a obtener justicia. Familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias sobre otros casos. A veces me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca respondo. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que imaginé. La Ernest Hayes Foundation for Victims of Family Crimes ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Contamos con abogados e investigadores privados que trabajan para que ninguna otra familia sufra en silencio lo que yo sufrí. Una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Eleanor y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Presión para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando condenado por asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Hayes, me salvó la vida. Si no hubiera tenido el coraje de denunciar a mis propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos son que me recuerdan porque todo el dolor que pasé valió la pena. Henry sigue vivo. Henry no es el hombre que conocí. Tras el suicidio de Charles su mente se quebró completamente. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest viene a visitarlo cada noche para recriminarle por el asesinato. Ha intentado 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas de vez en cuando. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Buscando alguna huella del hijo que crié con tanto amor. Pero pronto me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás lea. Quizá no. Tengo derecho a proteger mi paz. Jasmine el pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y cambió de nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Charles planeaba, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernest. Pero pertenecen al pasado, y yo he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la avaricia y la traición. Una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a la prisión. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Sorprendentemente bien para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El corazón encuentra paz, me explicó en mi última revisión. Las mañanas son mis favoritas. Corto flores frescas de mi jardín y camino al cementerio para visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Marido amado, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Extraño, cariño? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Charles y Henry. Solo siento lástima. Todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú y escogieron ser asesinos. Una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si quería decir algo a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. La causa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice quererte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama de verdad. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. El 5º aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria.
Más de 200 personas vinieron, vecinos, miembros de la fundación, familias que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se convirtió en una fuerza para el bien en tantas vidas. Su emotivo. Ernest Hayes murió por la codicia de su hijo, dijo, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al coraje de su esposa. Él morir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por las noches, antes de ir a dormir, a veces saco las fotografías viejas de cuando Charles y Henry eran niños. Los vio, abrazando a su padre, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que una vez existieron antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando viene de las fuentes más inesperadas. Una 6 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mañana, Steven vendrá a tomar café como siempre. Haré su pastelería favorita y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después trabajaremos juntos en el jardín plantando nuevas flores para la primavera. La vida más simple pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se mide por la sangre compartida, sino por los valores compartidos, el respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel día terrible. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gusté? ¿Y desde qué ciudad me escuchas?